Muy bien, Job capítulo 38. Vamos a leer los primeros 3 versículos inicialmente. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Señor, te damos gracias en esta mañana, no solo por responderle a Job, sino también por respondernos a nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por respondernos con lo que Él hizo y gracias por respondernos hoy a través de tu Espíritu Santo, a través de lo que Él hizo, a cada una de nuestras necesidades, a cada una de nuestras luchas, a cada una de nuestras inquietudes, de nuestras dudas personales. Tú nos respondes, Señor, siempre conforme a tu voluntad. Ayúdanos a entender eso hoy, que el hecho de haber visto de forma resumida los 37 capítulos anteriores de Job, en sus circunstancias adversas, en sus sufrimientos, en sus inquietudes, en las respuestas de sus amigos, en las disputas con ellos y en todo su conflicto, no quite de nosotros la vista de que tú le respondiste, porque tú respondes, Señor, tú siempre respondes, tú siempre respondes. Te pedimos nos enseñes hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le respondió a Job. Dios le respondió a Job. Y Job, como nosotros, necesitaba que Dios le respondiera, porque tanto Job como nosotros, en medio de las luchas, de las dificultades y de los retos de esta vida, siempre buscamos explicaciones. Algo que nos diga por qué está pasando lo que está pasando y cómo salir de esto que estamos pasando. Somos seres humanos, somos seres pensantes, meditamos, reflexionamos, evaluamos y necesitamos explicaciones. Somos hechos a imagen de Dios. Pero cuando sufrimos y buscamos explicaciones a nuestros sufrimientos, nos puede pasar como hemos visto que pasó con Job. Nos centramos solo en las circunstancias, nos centramos solo en el sufrimiento que estamos padeciendo, o de frente nos chocamos con las personas que nos quieren entregar explicaciones o razones para lo que estamos pasando que no cuadran con lo que nosotros pensamos, como Job chocó contra sus 3 amigos. Lo que ahora vemos es que de todas formas, en medio de su lucha, igual Job que nosotros, Dios nos responde. Dios responde. La realidad es que más que la respuesta de Dios, Job necesitaba que Dios le respondiera. O sea, más que la explicación detallada de cada una de las cosas que estaban sucediendo en la vida de Job, lo que necesitaba era que Dios le hablara. Por favor, vaya conmigo sin perder el 38 a Job 9:19. En Job 9:19, Job dice: si habláremos de su potencia, de la potencia de Dios, por cierto es fuerte. Y si de su juicio, ¿quién me emplazará? Otras traducciones bíblicas dicen: ¿quién traerá a juicio a Dios delante de mí? ¿Quién lo va a obligar a comparecer? Esa palabra emplazar significa: ¿quién me pondrá delante de él y podremos hablar? Yo necesito que juntos dialoguemos. Job lo que necesitaba era hablar con Dios. Mire también por favor conmigo más adelante, capítulo 23.
versículo 3. También habla Job. Job capítulo 23, versículo 3. Y dice 23:3. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Si ustedes se dan cuenta, la necesidad de Job sigue siendo que Dios le responda, pero en la medida que pasa el tiempo en su sufrimiento, Job alimenta en medio de su disputa con sus amigos la idea de que sus argumentos podrían convencer a Dios. ¿Por qué? Porque está disputando con seres humanos y esos seres humanos están viendo vencidos o por lo menos aturdidos por lo que Job decía. Sigue siendo la necesidad natural de que Dios le oiga, pero en la medida en que pasa el tiempo se convence de que él puede hacer que Dios cambie su forma de pensar sobre él. Esto continúa más adelante y se profundiza. Capítulo 31, verso 35. ¿Quién me diera, quién me oyese? He aquí, mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría delante de él. En el 35 dice, ¿quién me diera, quién me oyese? Y son textos de literatura sapiencial que para nosotros resultan complejos por la forma como se expresa, y créanme, hermanos, aún para los que tradujeron la Biblia les resultaron complejos. Les leo, por ejemplo, cómo lo traduce ese mismo versículo, la palabra de Dios para todos. Lo traduce así: ¿quién hiciera posible que alguien me escuchara? Aquí está mi defensa, que el Todopoderoso me responda, que mi oponente escriba en un documento sus acusaciones. Entonces yo pondría ese documento en la espalda, lo colocaría en mi cabeza como una corona. Yo le informaría de todo lo que he hecho, me acercaría a él como a un príncipe. Es un poco más claro. Lo que está queriendo decir aquí Job es que Dios mismo se presenta como su oponente, que aunque él quiere que Dios le hable y encontrarse con él, quiere que se escriba un documento donde se coloque en su espalda y él pueda mostrar todo lo que él ha hecho para que sus obras puedan mostrar que lo que está padeciendo es injusto en medio de su relación con Dios. Lo repito, Job necesitaba encontrarse con Dios, pero en la medida en que pasó su sufrimiento se iba convenciendo de que el sufrimiento era injusto y de que podía convencer a Dios cuando se encontrara con él de que era injusto. Tenga muy en cuenta eso. Tenga muy en cuenta eso. Porque a veces nosotros entre más padecemos y más tenemos dificultades en cualquier área, más nos convencemos de que a nosotros mismos, de que definitivamente lo que padecemos es injusto y que cuando vengamos delante de Dios podemos decirle: Señor, es injusto que yo pase esto por estas y estas y estas razones. Y pareciera que entre más pasa el tiempo, más injusto es nuestro sufrimiento. El peligro de esto es llegar a pensar que el sufrimiento o cualquier circunstancia que estemos pasando se le salió de las manos a Dios y que nosotros somos más inteligentes que Él. ¿Puede pasar? A ver, mis amados hermanos, para ponerlo con pies a tierra y para ponerlo en nuestras propias vidas, ¿en cuántas ocasiones usted se ha puesto a orar delante del Señor y entre más ora y más le pregunta a Dios, como que la situación y la dificultad más se acrecienta? La circunstancia se pone más difícil, se pone más dura. Ora porque lo libre de una enfermedad y al otro día amanece con los síntomas peor.
Ora porque le ayude a reconciliarse con su pareja y al otro día amanece más conflictiva la relación y amanece más dificultades. Ora porque haya mejor provisión económica y porque el trabajo sea mejor y tal vez al otro día hay mucha más dificultad en el trabajo o menos negocios y menos posibilidades de conseguir por lo que pedimos. ¿O seré yo solo quien he pasado eso? Recuerden, estamos en el libro de Job y el libro de Job netamente se mete hasta lo profundo con nuestra humanidad. Yo sé, hay que pensar que Dios nos va a responder, hay que creer que Dios nos va a proveer, hay que entender que en algún momento Dios nos va a dar la restauración de la relación. Sí, pero en el camino ustedes como yo empezamos a dudar muchas veces, así como lo hizo Job. ¿Sí o no? Eso pasa. No se preocupen, hermanos, en el sentido de que no somos distintos a Job, pero sí ocupémonos en buscar continuamente que Dios nos responda. No dejemos ni desmayemos en nuestra oración. La parábola que pone Cristo en el Nuevo Testamento sobre la oración es para perseverar. Pone de ejemplo una mujer que va donde un juez injusto para que le hagan justicia. Y todos los días la mujer persevera diciéndole: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y aquel juez que era injusto, dice la Biblia, por su perseverancia y para que no me colme la paciencia, llamas a esta mujer, le voy a contestar y le voy a hacer justicia. ¿Cierto? O como aquel hombre que va donde su vecino porque le llega una visita y le toca a la medianoche al vecino y le dice: vecino, me llegó visita y no tengo para darles, ¿me puede regalar algo? Vecino, no le abra. Cualquier parecido con la realidad de hoy es mera coincidencia. Deje lo que toque. A esta hora no se le abre a la gente. Vecino, ¿me puede hacer un favor, vecino? Este hombre no va a dejar de tocar. Ábrale a ver qué quiere. Vecino, vengo para que me colabore con algo que necesito porque me llegó una visita. Bueno, está bien, vecino. Si eso hace un vecino indiferente y un juez injusto frente a la insistencia de su vecino o de la viuda que pedía justicia, ¿cómo no hará Dios o cómo no nos ha de responder a nosotros, dice Jesucristo, nuestro Padre Celestial, si Él ni es injusto ni es indiferente a lo que estamos padeciendo? El que el sufrimiento se alargue no significa de que Dios no nos va a responder. ¿Me hago entender? Al final Dios responde. Dios no nos responde en nuestro sufrimiento por simplemente saciar nuestra curiosidad, para que sepamos todos los detalles de lo que nos está pasando. No, nos responde para consolar nuestra alma. Por ello, la sola presencia de Dios al respondernos nos da paz en medio del sufrimiento. Veamos en detalle al menos 3 aspectos, no todos los versículos desde el capítulo 38 de Job, de la respuesta de Dios a Job. Job capítulo 38. Lo primero es que Dios impactó a Job al responderle. Verso 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo. ¿Por qué no le respondió desde una suave brisa? ¿Por qué no le respondió desde un remanso de aguas alrededor de él? ¿Por qué Dios escoge responderle desde un torbellino? Algunos traducen como tempestad, algunos lo traducen de diferentes formas. La palabra aparece, si usted mira conmigo, también en el Salmo 53 y aparece traducida como tempestad. En el Salmo 53 dice: vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. ¿Por qué Dios responde en medio de una turbulencia del ambiente? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que por la misma razón que, y muchos lo creemos así, por la misma razón que antes de dar los mandamientos en Éxodo 20 y concretar el pacto, lo hablábamos hace un momento, a través de Moisés con su pueblo, le respondió desde un monte lleno de fuego y de humo, y con truenos y sonidos de trompeta. Vaya por favor conmigo sin perder Job, Éxodo 19. Éxodo 19.
Éxodo 19. Éxodo 19. Solo vamos a leer algunos versículos porque nuestro tema está en Job, pero nos ayuda a entender que Dios siempre ha impactado a su pueblo cuando le habla o cuando le va a hablar con una razón específica. Éxodo 19, 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Moisés, yo me voy a presentar en una manifestación natural muy fuerte, o de la naturaleza muy fuerte, de tal forma de que el pueblo quede impactado y escuchen, porque si no, no oyen. Porque si no, no oyen. Porque si no, no oyen y no te van a creer. Y sáltese conmigo, por favor, al versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Mire, se estremeció el pueblo, tembló. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con una voz suavecita. ¿Una voz qué? Tronante. Con una voz de trueno. ¿Por qué? Lo leímos en el versículo 9. Porque si no, no oyen y no me creen. Si no, no ponen atención a la respuesta a lo que les voy a decir. Y en el caso de Job, si no me presento en un torbellino, en una manifestación sobrenatural muy grande o exacerbada de la naturaleza que ellos conocen, no me van a prestar atención. Cuando llegamos de vivir en una invasión en Venezuela, ahí en San Antonio, estábamos levantando iglesia allá, con una iglesia independiente a la que pertenecíamos. En algún momento mis hijos le contaron a mi esposa y terminamos recordando nosotros cómo vivíamos en una, no es una cabaña, era como una chocita, no sé qué decirle, eran tablas con tejas de zinc. Ranchito, gracias hermana, un ranchito. Vivíamos como unos 500 metros, 600 metros del río. Había gente que vivía a la vera del río o al lado del río. Y ellos nos contaron cómo se asustaban cuando en las noches llovía, porque se escuchaba el río y como bujar. De hecho ya se había desbordado algunas veces ese río y la quebradita que estaba aledaña, y se había llevado algunos de los ranchitos cerca al río. Pero el zinc, ustedes conocen el techo de zinc, ¿cierto? Cuando llueve es el escándalo más grande, ¿no? Y aparte de eso, si llovía con viento, imagínense, el que había amarrado las láminas de zinc había sido yo, que de eso no sé casi nada. Entonces cuando venía el viento, soplaba por debajo, entre las rendijas de las tablas, con la lluvia, con los golpes, con el bujido del río, y el techo parecía que se iba a salir volando. Subía y bajaba. Y ellos contaban que eso les estremecía. A mí también, lo que pasa es que yo no decía nada. por dar valor. Esas circunstancias llaman nuestra atención cuando nos impresionan, para que nosotros podamos estar vigilantes y estar atentos. Yo dormía mirando hacia el techo y esperando a qué hora se vuela para agarrar a todos y ponernos hacia algún lado, coger al de algún vecino, alguna cosa hacer. Yo esperaba que saliera volando el techo. Las circunstancias exacerbadamente escandalosas o fuertes o duras despiertan nuestros sentidos. No es, aunque yo
tiendo a hablar fuerte, no es tampoco sin sentido que a veces se eleve más la voz. A veces lo hago precisamente por llamar la atención en un punto específico. Y no es sin sentido que el Señor, desde un torbellino, le hable al siervo que quería que le respondiera. Porque si no lo hace, como leímos en el versículo 9 de Éxodo 19, ni lo va a oír, ni le va a creer. Porque está tan sumergido en su dolor, en su conflicto, en yo sí sufro, en esto es injusto, en a mí me hace falta, en no me entienden, no me comprenden, no me ayudan, no me colaboran. Qué conflicto, qué problema, qué situación, el mundo, la frontera, los venezolanos, el IVA, y una cantidad de cosas más, que si no viene Dios y lo estremece, no presta atención. Pero hago un paréntesis, recuerdan que ya Eliú la semana pasada le había hablado a Job de que Dios hablaba de dos formas. Le había dicho Eliú a Job, Dios habla directamente y habla a través de las circunstancias. Y le dijo, cuando habla directamente te hablará en sueños de noche, en visiones nocturnas, que era la forma en que regularmente hablaba en ese entonces. Y cuando habla indirectamente habla de circunstancias tan terribles que aún tu propia enfermedad, ahí Dios te está diciendo algo, le dijo Eliú a Job. Bueno, aquí estamos viendo que cuando Dios habla directamente puede ser más estremecedor que las mismas circunstancias. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Yo necesito una bomba espiritual en comunión con Dios. Usted la necesita y la iglesia la necesita. Porque a veces nos aletargamos y nos adormecemos en nuestra relación con Dios, que se vuelve tan monótona y tan rutinaria nuestra comunión con Él, que nos estremecemos más cuando pasa un accidente en la calle que cuando estamos en comunión con el Señor. Nos causa más impacto que diga algo presidente de la República de Venezuela y salga por el noticiero, que Dios se encuentre con nosotros. Por amor del Señor, mis hermanos, cuando nosotros oramos y venimos delante de Él en la palabra, es Dios el que se encuentra con nosotros. Es Dios el que se encuentra con nosotros. Y cuando nuestro corazón no se apercibe de eso y no se impacta, es por lo general cuando nosotros nos levantamos de la oración y seguimos viviendo igual y no entendemos que Dios nos ha respondido. Necesitamos que Dios nos estremezca, porque el hombre necesita ser impactado por la majestuosidad de Dios para así descansar humildemente en su regazo. Cuando yo siento que Dios es mucho más grande que la circunstancia y que la dificultad, yo puedo descansar en Él. ¿Cuándo fue la última vez que usted salió impactado de quién es Dios y de la presencia de Dios luego de estar en comunión con Él, en oración y en su palabra? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Si hemos sido impactados por el Señor y por quién Él es? Solo leyendo la Biblia y viendo quién Dios es por la obra del Espíritu Santo, ¿usted ha recibido tal convicción de la grandeza de Dios que ha tenido que llorar incluso sobre la Biblia? ¿De ver su amor, de ver su misericordia, de ver su bondad? ¿O la misericordia, el amor y la bondad y los atributos de Dios le parecen interesantes, buenos, pero más interesante el partido de fútbol de mañana, más pendiente tengo que estar de la necesidad que tengo de pagar tal recibo o del trabajo que tengo tal día? Hermanos, estamos demasiado impactados por el mundo y poco impactados por el Señor. Y yo oro porque Dios llegue y nos impacte. Yo oro porque Dios llegue en nuestra vida de comunión con Él y nos impacte. Que nos estremezca. Mire, hermanos, cuando Dios nos impacta hay una cosa real. Nosotros no salimos igual de la comunión con Él. Por eso persevere en oración. No espere que Dios llegue y me impacte para yo conocerlo, no. Como Cristo mandó, persevere orando, persevere en la palabra, persevere buscándolo hasta el día que, como Dios habló a Job, usted termine impactado. Porque cuando así no sucede, eso se nota en la vida de la persona. Se percibe, porque hay otras cosas que le impactan muy fácilmente. Necesitamos ser impactados por el Señor, que se nos aparezca en un torbellino. Que usted cuando se pare de orar salga despelucado, en el sentido espiritual. Que salga estremecido, si es posible temblando. Me encontré con el Señor y me respondió el Señor. Hermanos, se nos ha vuelto tan
manejable. Ah, sí, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y el Espíritu Santo mora en mí en las arras de su presencia para cuando llegue al cielo. Se nos volvió tan fácil que lo que debemos pensar es que se nos ha vuelto una doctrina intelectualmente grabada en nuestra mente y no realmente una relación viva con aquel que vino a encontrarse con nosotros. Y cuando no, entonces esperamos a que a fabricar o a que nos fabriquen circunstancias que nos impacten. Entonces las formas deben impactarnos. Entonces en la iglesia debemos hacer determinadas cosas para que la gente se sienta conmovida. En la administración del culto, en las canciones, en la música, para que la persona se sienta conmovida, porque no le conmueve Dios y su presencia y sus atributos. No, hermanos, no se puede fabricar artificialmente el encuentro con Dios. Tiene que ser personal y directo. Yo recuerdo un predicador que me gusta mucho escuchar, Paul Washer, que él dice que fue enseñado en un instituto de teología. Él es misionero y tiene una sociedad misionera a nivel mundial. Y que era muy buen teólogo. Y que sabía mucha doctrina y había predicado y había empezado iglesias. Pero llegó un tiempo, dice él, en que mi relación con Dios era tan monótona, tan falta de vida. Dice él, lo que encontré por hacer fue: Señor, me meto en este cuarto. Y se metió en su closet, se encerró en el closet a orar porque no encontraba otro lugar donde tener mayor intimidad con Dios, porque hasta en el cuarto se le metían. Entonces se encerró en el closet y dijo: aquí me meto hasta que usted me responda y se encuentre conmigo. Necesito estar impactado por quién es usted en la realidad. No solamente por las doctrinas en mi cabeza, soteriología, neumatología, tatatía, todas las sillas que usted pueda saber que son excelentes y que usted sabe que a mí y a todos los que buscamos a Dios nos gustan. Necesito estar impactado por su presencia. Y no quiero estar impactado por su presencia porque me lo prefabriquen un impacto con una música o con un estilo de canto o con una forma de hablar del predicador o con un ambiente especial con luces tenues o algo por el estilo en una iglesia. No, necesito estar impactado por su presencia. Y dice, pasé días ahí hasta que Dios me respondió y me encontré con él. Dice él, no fue nada raro sino una completa y absoluta certeza de la presencia de Dios, a tal punto que yo podía sentirme tan impactado por él que yo sentía que me iba a morir en ese momento porque me había encontrado con el Dios eterno, y al mismo tiempo sentía que iba a vivir eternamente porque él sentía que él me abrazaba y me cobijaba. Estaba plenamente convencido en mi corazón de que él estaba ahí conmigo y lloraba y gemía delante de su presencia. No eran lloros preprogramados, no eran gemidos anticipados por el ambiente, era el encuentro directo y real con Dios. ¿Cuántos encuentros de eso hemos tenido con el Señor? Este mismo hombre, recuerdo que dijo alguna vez, cuando estaba de misionero en el tiempo del Sendero Luminoso en Perú, llegábamos de la selva y nos encontramos con unos testigos de Jehová, para que ustedes entiendan un poquito mejor el asunto. Y los testigos de Jehová me dijeron, venimos a predicarle de verdaderamente de Dios. Entonces él le dijo, espérenme, ustedes me van a hablar de Jehová, del Dios bíblico, del Dios de la palabra. Dijo él, yo no quería ponerme a debatir con ellos, venía muy cansado sobre temas doctrinales, pero tampoco quería dejarlos sin que pensaran y meditaran en su relación con Dios. Entonces les dije, miren, ese es hermoso, el Dios de la Biblia es tan grande y tan poderoso que cuando uno se mete en la comunión con Él, uno puede sentir que lo podría matar de su presencia porque es glorioso y justo y condena al pecado, y al mismo tiempo que lo ama porque ha pagado por nuestras vidas en Cristo Jesús, y siente uno que lo abraza y lo cobija y lo regocija. Eso cuando uno se mete en la presencia de Dios, ustedes lo han sentido, ustedes lo han vivido. Y ellos se quedaron mirándolo como quien mira un extraterrestre, porque todo lo que tenían en su cabeza era doctrinas, enseñanzas que recitaban de memoria, pero no había nada de vida y de relación con Dios. No solamente pasa con doctrinas que no son conforme a la palabra de Dios en lo fundamental, pasa también con creyentes verdaderos que quedamos adormecidos en medio de nuestras circunstancias y no buscamos encuentros impactantes con la presencia de Dios. Yo anhelo que usted persevere, que esta iglesia persevere hasta que se encuentre
impactantemente con el Señor. Si no, no hacemos nada, y si no, no nos sirve de nada. No hay respuesta o explicación de Dios que Él nos dé que satisfaga el hecho de que nos encontremos con Él, que lo reemplace. Es mejor encontrarse con Él. Segundo versículo, Job 38:2. Job 38:2. No solamente Dios impactó a Job, Dios cuestionó a Job sobre quién era él para cuestionar a Dios. Job 38:2. Dice el versículo 2: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras de sabiduría? ¿Quién es ese? Ustedes lo han visto por ahí en estos días, ¿no? El año pasado o el año antepasado se volvió de moda en las redes sociales ¿usted sabe quién soy yo? ¿Usted sabe quién soy yo? Es un impulso. No solamente es el del video, es un impulso de nuestra naturaleza. ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Usted sabe con quién se está metiendo? ¿Usted sabe con quién está hablando? ¿Usted sabe de dónde vengo? ¿Usted sabe quién es mi familia? ¿Cuáles son mis títulos y mis capacidades? ¿Usted sabe quién soy yo? Es el deseo del ser humano de sobreponerse al otro para minimizarlo y conseguir lo que él quiere. ¿Usted sabe quién soy yo? Y él le pregunta a Job: ¿quién es ese? ¿Quién es este? ¿Quién es este Job? Y eso que era ustedes lo leyeron en la Biblia, en el Job capítulo 1, era considerado por Dios como alguien perfecto, recto, íntegro delante de él. Cuando se acerca le dice: ¿quién es este? ¿Quién eres tú, Job? ¿Quién te crees que eres? Versículo 2: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras de sabiduría? ¿Quién es ese que está con lo que está diciendo causando confusión sobre quién soy yo y cuál es mi voluntad? ¿Quién eres tú, Job? ¿Quién eres tú? Y esa pregunta también es para mí y para usted, mi hermano. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Fuerte la respuesta de Dios, ¿no? No. Que Dios nos responda con una presencia impactante no significa que nos responda como nosotros queremos. ¿Qué tal el Señor respondiendo de esa manera? ¿Quién eres tú que haces esto? Vaya conmigo a Romanos capítulo 9, sin perder Job 38. Esto no solamente es el Antiguo Testamento, hermanos, también es el Nuevo. Yo quiero que no perdamos de vista que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 9, versículo 20. Me preocupa no solamente que la gente salga impactada con otras cosas diferentes a Dios y su persona de la iglesia, sino que me preocupa también que la gente salga creyéndose algo que no es y dejando de entender quién Dios es por creerse algo que ellos quieren creerse que son. Romanos capítulo 9, cuando salen de la iglesia. Romanos capítulo 9, versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿para qué me has hecho así? ¿Qué pasó? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El problema en Romanos capítulo 9 que Pablo anticipa es que cuando está hablando sobre Dios y su voluntad para salvar, el que no está siendo salvado diga: y bueno, ¿y yo por qué no? Y empiece a cuestionar a Dios, cuando realmente el que no está siendo salvado ni quiere ni desea glorificar a Dios ni ser salvado, lo que quiere es cuestionar a Dios, eso es todo. ¿Quieres contraponerse a Dios? Entonces, como diríamos en mi tierra, ni raja ni presta el hacha. Entonces, yo no quiero a Dios, ni quiero su voluntad, ni quiero sus bendiciones. Lo que realmente quiero son las cosas que yo anhelo. Pero cuando veo que Dios hace algo en alguien, así no sea lo que yo quiero, pero está haciendo algo, entonces digo: ¿pero por qué yo no? Y cuestiono a Dios, es lo que está diciendo ahí Pablo. Pero lo mismo que hace Dios con Job, lo hace Pablo en el nombre de Dios con aquellos que hacen así con la obra salvadora de Dios. Les dice: ¿quién eres tú para que te pongas a pelear con Dios? Barro peleando contra el alfarero. Mire, en estos días leía en internet algo que me llamó la atención. Decía: cuando el barro se nos sube la cabeza,
peleamos contra el alfarero. Somos vasijas que se nos sube tanto el barro a la cabeza y pensamos que porque tenemos grandes capacidades que nos ha dado Dios, que tenemos grandes bendiciones circunstanciales y personales que nos ha entregado el Señor, como vida, salud, familia, trabajo, capacidades laborales, creatividad y gran cantidad de cosas, todo eso se nos sube a la cabeza y pensamos que podemos cuestionar a Dios en su voluntad. Y Dios dice de frente y sin ninguna clase de distracciones, dice: ¿quién eres tú? Así como Pablo lo dijo en Romanos 9:20. Vaya conmigo, por favor, devuélvase a Hechos 16, 6 al 9. Porque así como el hombre necesita ser impactado por la majestuosidad de Dios, de su poder, también el hombre necesita ser impactado por su propia incapacidad. Hechos 16, 6 al 9. Hermanos, los apóstoles fueron tan humanos como usted y yo. Y fueron tan impactados con la gloria de Dios como impactados con su propia debilidad. Hechos 16:6 muestra a los apóstoles haciendo la obra misionera. Y en el versículo 6 dice: y atravesando, Hechos 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de la Galacia, les fue prohibido, ¿por quién? Por el Espíritu. El Espíritu Santo también prohíbe cosas. Vea pues, y no estaban evangelizando, ¿para qué les prohíbe que evangelicen? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios. ¿Por qué les prohíbe que hablen la palabra de Dios? ¿Está mal hablar la palabra de Dios? ¿Es malo hablar la palabra de Dios? Verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Otra vez, van para otro lugar a predicar y tampoco. Y ahí no dice que el diablo ni las circunstancias, dice el Espíritu. El Espíritu Santo. Ojo. Verso 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Miren, hermanos, Pablo era tan inteligente, humanamente hablando, como capacitado por el Espíritu Santo en dones y talentos para poder decidir a dónde ir y realizar la obra evangelística sin necesidad de pedirle consejo al Señor. Pero es que el asunto no es ese. El asunto es que no se hace su voluntad o nuestra voluntad, la voluntad de Pablo o la voluntad nuestra en el ministerio. Se hace la voluntad del Señor. ¿Quién es el que debe dirigir la iglesia y la obra evangelística? El Espíritu Santo de Dios. Pablo se dio cuenta que era incapaz de tomar una simple decisión de decir: no voy para Bitinia, no voy para Frigia, voy para Macedonia. Porque cuando decidió en contra de lo que realmente Dios quería que hiciera. Algo tan sencillo como eso, no pecaminoso, no dirigido por un impulso carnal, simplemente él quería coger hacia cierto lugar a predicar y Dios le dijo: por allá no, es por acá, punto. Dese cuenta que usted no tiene la capacidad para poder decidir sin mí. Tiene que tener la dirección de mi espíritu, estar en comunión conmigo, tiene que ser impactado por mi presencia en su propia vida personal para decidir correctamente. Pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos sufrido por alguna decisión que hayamos tomado? ¿Cuántos? Lamentablemente en algunas ocasiones hay gente que dice: yo cuando me casé, toca hacerles terapia matrimonial y familiar. Decidí mal. Bueno, y si son decisiones tan trascendentales como con quién me casaré, con quién viviré, a qué lugar me iré a vivir, qué trabajo tomaré, qué ministerio desarrollaré, hasta las decisiones más sencillas sobre con quién me hablaré más en este trabajo, a quién visitaré hoy, que tengo el día libre. Todas las cosas deberíamos ponerlas en las manos de Dios de la forma mayormente posible, o la forma más específica posible, para que Dios sea el que nos dirija a través de su Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que lo que está haciendo Dios con Job es decirle: Job, ¿quién eres tú para pelear conmigo, pensar que lo que tú decides es correcto? Job, tú no tienes ni la capacidad de luchar contra mí, ni tampoco tienes la sabiduría para hacer las cosas sin mi dirección. Job, no es como tú dices, es como yo
Digo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase. No, no es mi voluntad, ¿cierto? Es tu voluntad. Y esa voluntad se hace viva en nuestros corazones y entonces nuestra voluntad termina siendo la voluntad de Dios, pero no al revés, no, mi voluntad se hace viva en el corazón de Dios para que entonces se haga la voluntad mía en el corazón de Dios. No sé si vemos el canal. Y es tan sutil la diferencia porque es que la voluntad de Dios cuando se conecta con mi voluntad y yo la realizo siendo mi voluntad conectada con la voluntad de Dios, glorifica a Dios. Pero como me confundo y es tan sutil y pienso que estoy haciendo mi voluntad, que es cierto, pero conectada con la voluntad de Dios, termino pensando que yo fui el que doblegué el brazo de Dios para que se hiciera mi voluntad y que Dios terminara cambiando sus planes y sus propósitos. Y eso sobre todo sucede cuando estamos en dificultad. Recuerden la dificultad tan grande en que estaba Job. Job quería que Dios le respondiera y sencillamente cuando se le apareciera le dijera: listo, Job, usted tiene razón, hermano, lo puse a sufrir mucho, qué pena. No le dijera quién es usted, sino que le dijera: no, Job, usted es tremendo, yo reconozco quién es usted. Uy, discúlpeme, se me fue la mano, tiene razón, vamos a quitarle un poquito, echémosle para atrás el tiempo, quitémosle un poquito de llagas, quitémosle el padecimiento que sufrió, hagamos ciertas cosas, porque Job, definitivamente, me tienes impresionado, Job, eres muy bueno para que sufras tanto. Job esperaba eso, y a veces esa respuesta pareciera que esperáramos nosotros de nuestras oraciones. ¿Usted ha sido impactado con su incapacidad para oponerse a Dios u oponerse a la voluntad de Dios? Cuando Dios le dice perdone y usted no quiere perdonar, o cuando Dios le dice es por este lado y usted dice no, es por este otro, y usted se da cuenta que se mete por el otro y no es por ahí. Lo último de los 3 puntos que tengo, aunque este es el más grueso de todos, es que Dios retó a Job a que se armara con lo mejor que tuviera para responderle. Capítulo 38, versículo 3 de Job. Job 38, 3. Hermanos, el Señor está tan seguro de quién es Él y sabe también quiénes somos nosotros, que nos manda que nosotros nos armemos con lo que mejor tengamos para responderle. ¿Listo, Job? Job 38, 3. Ahora, Job, ciñe como varón tus lomos. A ver, pórtese como un machito, acomódese lo mejor posible todas sus vestimentas. Ceñirse era apretarse las vestiduras, amarrárselas si era posible, sobre todo se ceñían cuando iban a salir a la batalla. Y alístese con todo lo que tenga como cuando va a salir a la batalla para responderme. Saque todas las mejores características, capacidades, talentos que usted tenga para sacármelos en cara, le dice Dios a Job. Cíñase como un varón valiente, porque ahora yo le voy a responder, yo le voy a preguntar y tú me vas a contestar. Prepárese, Job, yo le voy a preguntar y usted me va a contestar. Dios responde con preguntas, no con respuestas. Hay gente que dice cuando alguien responde una pregunta con otra pregunta es un necio, porque una pregunta no se responde con otra pregunta. Sí, cuando yo lo que quiero es evadir la respuesta porque no me la sé o porque quiero dar la impresión de que me la sé y realmente no me la sé. Pero no cuando lo que quiero es mostrar que la persona ni quiere escuchar mi respuesta o no quiere entenderla o aceptarla. Vemos en el mismo Señor Jesucristo esto en su vida. Lucas capítulo 2, verso 46. ¿Cuántos recuerdan cuando Cristo se les perdió a los papás? Lucas 2, 46. Siendo un niño y apareció en donde apareció. Allá en el templo con los maestros de la ley, verso 46. Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y ¿qué? Preguntándoles. Escucha esto, y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. En vez de que ellos le preguntaran a él les preguntaba a ellos para mostrarles su incapacidad para responder a ciertas cosas. Esa es la obra de Dios cuando se acerca a nosotros para que nosotros podamos entender que no estamos al nivel de Él y que necesitamos avanzar en nuestro conocimiento de su voluntad. No solo de niño, vaya a Mateo 22. Este es un capítulo que usted debe leer y releer en su casa.
Mateo capítulo 22. Porque Jesucristo se encuentra con los fariseos que se aliaron con los herodianos, que se aliaron con los saduceos. Eso es como que ahorita se aliaran los uribistas con los santistas, con los petristas, con los vargalleristas y con todos los cistas que existen de extrema derecha y de extrema izquierda. Todos se unieron porque tenían un propósito: vencer a Cristo en el debate. Lo vamos a agarrar en algo. Y mire, a los primeros que le preguntaron sobre el tributo, que fueron los herodianos, verso 20, Jesús les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le preguntaron: ¿hay que dar tributo al César? Y él no le respondió diciéndole sí o no. Él les dijo otra pregunta: ¿de quién es la imagen en la moneda? ¿De quién? Porque con esa otra pregunta quería mostrarles que ellos lo que estaban buscando era simplemente hacerlo caer en una trampa. Y les estaba mostrando que él sabía más de lo que ellos podían saber. Usted sabe lo que sucede, ¿no? Después le dice: es del César. Ah, bueno, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Luego, en los siguientes versículos, le preguntan sobre la resurrección los saduceos, que no creían en la resurrección. Y si usted lee el versículo 31, dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ellos le dicen: hay resurrección, y para eso elaboran toda una patraña diciendo que una mujer se casó con un hombre, conforme a la ley del Antiguo Testamento. Ese hombre murió, pasó al siguiente hermano para darle hijos, tampoco, entonces murió y también pasó al siguiente hermano, y así pasó por 7 hermanos. ¿De quién va a ser mujer en la resurrección? Entonces Jesús les contesta: necios, ignoráis el poder y las escrituras de Dios. Pero luego, para profundizar con respecto a la resurrección, les dice, no una respuesta, una pregunta: piénsenlo, ¿Dios es Dios de vivos o Dios de muertos? Cuando Dios dice que Él es Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, ¿es porque ellos están vivos o porque ya perecieron y no existen en este mundo, ni en ningún mundo? Y porque nunca van a volver a tener cuerpo. Van a volver a tenerlo porque Dios no es Dios de vivos. Dios no es Dios de muertos, perdón, es Dios de vivos. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Van a volver a tener cuerpo. ¿Se dan cuenta cómo el Señor contesta con otra pregunta? ¿Por qué lo hace, hermanos? Volvemos a repetirlo: porque lo que la gente quería no era escuchar las respuestas de Cristo. Lo que la gente quería era mostrar que Cristo no era el que decía ser. Y así, cuando nosotros peleamos con Dios y altercamos con el Señor, no buscamos que nos responda simplemente para que nos responda. Buscamos mostrar que Él no tiene razón, que nosotros la tenemos. Y por eso a Job le responde con preguntas, no con respuestas. Mire por favor conmigo el último de los debates ahí en el capítulo 22. En el versículo 43. Bueno, desde el 41 para que entendamos. Mateo 22, 41. Mateo 22, 41 dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es el Hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David llama Señor, o le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo el Mesías es hijo de David? Pregunta Jesús. Verso 46. Y nadie podía responderle palabra, o le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús lo que quería era que se callaran? El Señor Jesús no quería simplemente que se callaran, quería mostrarles con sus preguntas, en este caso a los fariseos, que sus conclusiones sobre Él y sobre la voluntad de Dios eran incorrectas y que necesitaban reconocer que debían aprender del Señor y no tratar de enseñarle al Señor de ellos. En medio de las dificultades, nosotros creemos que le podemos enseñar a Dios cómo hacer su voluntad. Y Dios nos responde con preguntas, como en el caso de Job. Devuélvase a Job capítulo 38. ¿Qué le pregunta Dios a Job? No lo podemos leer los 4 capítulos de las preguntas de Dios a Job. Quedan de tarea para nuestra casa. Pero básicamente primero, en el capítulo 38,
comienza preguntándole a partir del verso 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. A ver, 38:4. Entonces Dios le pregunta a Job para mostrarle su falta de sabiduría al cuestionar la voluntad de Dios sin poder hacer lo que Dios hace ni lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios en el versículo 4 que le está preguntando a Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo qué? Fundaba la tierra, hacía la tierra. ¿Qué hizo Dios que no podía hacer Job y que no podemos hacer nosotros? De acuerdo a ese versículo, ¿qué hizo Dios? De acuerdo a esa pregunta que le hace Dios a Job, ¿qué es lo que Dios hizo que Job no podía hacer? Fundar la tierra, crear las cosas, ¿sí o no? Y así sigue adelante. ¿Quién, versículo 5, ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién, además de hacerla, la ordenó? ¿O quién extendió sobre ella cordel, que era la forma de medir en esa época? Con una tira o con un cordel. ¿Sobre quién están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular? ¿Qué eran los conceptos de construcción que tenía en esa época y que Dios los utiliza en el lenguaje para hablarle a Job sobre la creación? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién? Sigue preguntando. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cuándo? Yo hacía. ¿Quién? Tú, Job, ¿tú pudiste hacer eso? ¿Tú te creaste a ti mismo? ¿Tú te diste vida? En última lo que le está diciendo. Y sobre todo, ¿tú eres capaz de controlar las circunstancias? Mire lo que dice el versículo 12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Has dicho amanezca? ¿Estás controlando cuándo amanece y cuándo anochece? Como yo lo controlo, Job. ¿Controlas la creación como yo la controlo? ¿Las estrellas, la tierra y el sol? Además, ¿controlas los instintos naturales de los animales como yo? Mire por favor lo que dice más adelante. En el versículo Job 38, al final, verso 39, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Cuando estos echados en las cuevas, están echados en las cuevas, o se están en sus guaridas para acechar. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Sabes tú, verso 1 del capítulo 39, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú a las siervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes tú el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre el asno montés y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en los lugares estériles. Está hablando de las reacciones instintivas de los animales, que paren en un determinado tiempo, que engendran en otro determinado tiempo, que crían de determinada manera, que se hacen en determinados lugares y que tienen determinadas costumbres. Job, ¿tú controlas los animales como yo los controlo? ¿Con esos instintos que les he puesto para controlarlos? Pero no solamente le cuestiona con sus preguntas si tiene capacidad para controlar, crear y controlar como Dios crea y controla. También en el capítulo 40, por favor, salte conmigo, Dios le dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová, aquí ya iba entendiendo Job, y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Wow, ya lleva 2 capítulos Dios preguntándole, ya sabe que no le puede responder. Y le dice, mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. O sea, yo fui terco, diciendo cosas, cuestionándote, Señor, pero ya estoy aprendiendo. Dime, Señor, háblame. Y respondió Jehová a Job desde el torbellino, otra vez cita al torbellino, el torbellino no se fue. Y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú mi juicio? Tú también invalidarás mi juicio, me condenarás a mí para justificarte tú.
¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de la majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura como se viste Dios. Mire lo que dice el versículo 12. Dios mira a todo soberbio y humillado y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te contestaré que podrá salvarte tu diestra. Job, no solamente yo creé la humanidad y los animales y controlo las cosas a través de sus instintos naturales. Job, yo también a los seres inteligentes como los seres humanos, por más soberbios que sean y por más líderes políticos, religiosos o lo que sean, yo también les pongo límites y los controlo. ¿Los controlas tú como yo? Amados hermanos, ¿ustedes creen que a Dios se le salió de las manos Maduro en Venezuela? ¿O se le salió de las manos Santos aquí en Colombia? ¿O Uribe en el mandato anterior? ¿O cualquier gobernante de cualquier postura política en cualquier país? ¿Será que se le salió de las manos? Lo que está diciéndole aquí es, Job, aún esos que se ensoberbecen y oprimen a los demás, yo les pongo límites, y cuando digo no más, no más, y los dejo hasta donde mi voluntad deseo que sucedan las cosas en la tierra. Job, ¿tú puedes hacer eso? ¿Tú puedes controlar a los seres humanos? Que es la obsesión de muchos seres humanos. Ahora, ni siquiera puedes controlar la voluntad de los animales más grandes. Dos animales enlista aquí la Biblia. En el capítulo 40 el Behemoth y en el capítulo 41 el Leviatán. Si usted mira conmigo capítulo 40 versículo 15 dice: he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, o sea, es un animal o es un ser vivo. El ser humano no es un animal, es un ser vivo. Hierba come como buey, o sea, fue creado como el ser humano y come hierba como un buey. Pero he aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre, su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos, sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Está citando Dios a un animal muy grande, terrestre. Algunos dicen que es el rinoceronte para la época y para el lugar. Otros dicen que pudo haber sido, si creemos en que los dinosaurios pasaron con los seres humanos y en algún momento vivieron, pudo haber sido algún dinosaurio terrestre como aquel que come hierba, grandísimo. Cualquiera de las dos posturas, lo que está haciendo Dios es, para no controvertir sobre ello, es decir, este animal tan grande terrestre, que tiene tanta fuerza, yo lo controlo y le pongo límites. ¿Tú puedes hacer eso? Te acercas y te mata con una sola pisada. Algunos dicen que sus características están entre el rinoceronte, el elefante y otro animal, y que tal vez hizo una mezcla poética Dios de varios animales grandes. Lo cierto es que se lo está rostrando a Job para decirle: tú no controlas ni un animal terrestre grande, no eres capaz. ¿Cómo me cuestionas a mí? Verso 1 del capítulo 41. ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará el ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? O sea, te dirá cosas bonitas para que lo sueltes. ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con un pájaro? ¿O lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Este es un animal marítimo, que algunos dicen que pudo haber sido la ballena. Otros dicen que si era un animal prehistórico como los dinosaurios, pudo haber sido un dinosaurio acuático. Y si es un animal como los nuestros, seguramente era entre un cetáceo como las ballenas o un reptil como el cocodrilo, porque tiene características de ambos. El caso es, ni el animal marítimo más grande, ni el animal terrestre más grande, tú lo controlas como yo lo controlo, Job. Le tienes miedo. Tú podrás dominar a ese animal que sale como el cocodrilo y le podrás clavar el cuchillito y comértelo como un pescado. Si eres capaz de hacerlo, Job. Si no eres capaz de hacerlo, Job, ¿por qué me cuestionas? ¿Por qué me cuestionas? Entonces en el capítulo 40 y 41 Dios cuestiona a Job diciéndole: no me cuestiones porque tú no eres capaz ni de domar a los grandes hombres ni a los grandes animales. Hermano,
Como con Job, le respondo hoy yo a sus inquietudes con respecto a la voluntad de Dios y me respondo a mí mismo diciéndole, usted no necesita respuestas exactas de Dios, usted necesita es que Dios le responda. Usted no necesita escuchar de Dios todos los detalles de qué está pasando en su vida ni qué pasará. Usted necesita es encontrarse con Dios respondiéndole. ¿Por qué lo sé? Porque ahí es cuando empieza nuestro corazón a descansar, cuando se encuentra con un Dios tan grande que nos hace sentir que podemos descansar en Él. No importa que no nos dé los detalles de todas las cosas que estamos pasando. El alma, así como el animal que es entrenado por su amo, reconoce a su dueño cuando se encuentra con Él, cuando Él se le acerca y entonces descansa. Nuestro corazón reconoce a Dios cuando se nos acerca, así no nos dé detalles de todas las cosas que queremos saber y descansamos en el Señor. ¿Por qué lo sé? Por lo que dijo el salmista, que para mí ha sido bandera en medio de mi vida de oración y en medio de mi búsqueda con Dios. Salmo 138, verso 3. Ojalá lo grabara en su mente, Salmo 138, 3. Y cada que orara lo recordara, y cada que estuviera en dificultad lo entendiera y lo aplicara. El día que clamé, Salmo 138, 3. El día que clamé, me respondiste. Quitaste todas mis circunstancias adversas. ¿Sí? ¿No dice eso? Tampoco dice, quitaste mi aflicción personal para que no tuvieran problemas nadie conmigo, ni tuviera enfermedades, ni ninguna adversidad. Dice, me fortaleciste con vigor mi alma. Vengo delante del Señor, me encuentro con Él, y luego de encontrarme con Él, mi alma se descansa y fortalece tanto que cuando me levanto el problema ahí está, la dificultad todavía sigue, pero ahora mi alma está descansada y reposada en Dios, fortalecida para enfrentar cualquier dificultad o adversidad que tenga que enfrentar. Mis amados hermanos, nos han vendido algunas veces que después de orar nos levantamos y ya ha pasado la dificultad. Es mentira. La mayoría de las veces es mentira. Algunas veces y muy poderosas veces se hace realidad en su misericordia. Aún que no sean milagros, sino simplemente direcciones providenciales de Dios. Recuerdo el día que estábamos orando con un muchacho en Cúcuta, en una iglesia en Cueros. Estaba orando con él en la casa, estaba aconsejándole, fui a visitarlo, tenía conflictos con su esposa. Y cuando llegué él estaba llorando y estaba mal porque su esposa se había ido con sus hijos y no había llegado. No se había ido diciéndole que se iba, pero como estaban en conflicto se fue ella a estudiar con los hijos y no había regresado en la tarde. Dijo, se fue otra vez, me abandonó. Hablamos, lo aconsejé, lo escuché. Vamos a orar. Señor, tráela. Yo abro los ojos, él estaba de espaldas a la puerta, yo abro los ojos y la veo a ella detrás de él. Y Señor, gracias. Qué rápido, qué respuesta. Providencialmente, ella no puede decir fue que el Señor me agarró y me trajo sobrenaturalmente, no. Ella decidió venir en medio de el conflicto de su corazón, decidió no abandonarlo y nos reconoció que quería irse y no regresar. Llegó, obró en su corazón y ese mismo día vimos la respuesta de esa oración. Esos tipos de respuesta no son todas las veces y tenemos que atesorarlas como un tesoro y como un carbón para el fuego de nuestro corazón en la comunión con Dios, para recordar cómo Dios nos ha respondido, porque la mayoría de las veces tendremos que orar y volver a orar y volver a orar y volver a orar, pero no podemos decir que cuando lo hagamos muchas veces Dios no nos ha respondido. Todavía no nos ha contestado con lo que estamos esperando, pero nos está fortaleciendo en nuestra alma mientras nos responde. ¿Sí? Mientras nos responde. ¿Usted qué hubiera hecho en lugar de Moisés con un pueblo de varios millones que se rebelaba contra Dios a cada rato? ¿Quién creen ustedes que fue la fortaleza del corazón de Moisés para andar con 2 millones de rebeldes y de desobedientes? ¿Quién fue la fortaleza de Moisés? Dios. Tanto lo fortaleció que cuando Dios le dijo, probándolo lógicamente, le dice, quítate Moisés, yo los acabo y te doy otro pueblo.
Así como saqué de Abraham una descendencia, saco de ti. Él estaba tan fortalecido y capacitado para soportar la dificultad esperando la respuesta final, tan fortalecido por la comunión con Dios que le dijo, no Señor, no hagas eso. Le pidió que tu nombre no sea tenido como que tú lo sacaste y nos dejaste morir en el desierto. Tu nombre. Tú seas exaltado de que tú sí sostuviste a los que sacaste. No ellos. Tú seas exaltado y ellos reciben el beneficio porque los amo también. La fortaleza de su corazón era la relación con Dios. Que Dios le respondiera. Entonces no, por favor, no piense que cuando inclinamos nuestro rostro y buscamos la palabra de Dios, Dios no nos ha respondido. Así usted no le acontezca como el caso del muchacho que les dije, que levantamos el rostro y vimos la esposa de una vez, tan pronto terminamos la oración. No piense que Dios no le ha respondido. Le está respondiendo con vigor en su alma. Lo está fortaleciendo en compañía con Él. Lo está fortaleciendo. Eso está haciendo con nuestra iglesia. Nos está fortaleciendo. En los lomos del Señor estaba que Miguel Ángel llegara, que el hermano Carlos hoy nos visitara. Oscar, discúlpame Oscar. El hermano Oscar, que es hijo del hermano David, el pastor de la Aljaba de Dios, nos visitara hoy. En las manos del Señor está que Dios traiga muchas otras personas para congregarse con nosotros. Pero mientras tanto nuestro corazón no puede vivir sin la fortaleza del Señor. Porque entonces cuando llegue la respuesta, nuestro corazón va a estar destruido por el desánimo, el desaliento, el abatimiento, la desesperanza, la desilusión. Tenemos que fortalecernos en comunión con Él. Amén. Los cristianos no son amargados, hermanos. No. Los cristianos viven llenos de esperanza porque el Señor está con ellos. Y si el Señor está con nosotros, todo puede pasar. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Job aprendió, me callo la boca, no cuestiono a Dios. Señor, me respondiste, tú eres mi fortaleza. La semana entrante veremos cómo Dios cambió las circunstancias entonces de Job, cuando Job aprendió a aceptar la voluntad de Dios y a gozarse en la relación con Él. Lo que Job necesitaba era una mejor relación con el Señor. Y eso que era perfecto y que era íntegro. No estamos hablando de una persona que estaba tirada al pecado, desobediente a Dios. Un creyente fiel, pero necesitaba renovar su comunión con el Señor. Nosotros también, ¿cierto? ¿Necesita usted renovar su comunión con Dios? ¿Necesita sentir que ahora la relación con Dios es mejor y más profunda? Yo lo necesito todos los días. Vamos a orar. Señor, hoy damos gracias por lo que tú hiciste a Job en su vida encontrándote con Él, pero también por lo que haces con nosotros y a nosotros encontrándote con nosotros. Señor, un día tú te encontraste conmigo, con mi corazón, por la obra de tu Espíritu Santo. Y yo quedé tan impactado por tu gloria y por tu grandeza, Señor, que no necesité milagros a mi alrededor o cosas raras en mi ser, sino solo la convicción profunda que tu Santo Espíritu produjo en mí del perdón en Cristo, de la transformación de mi corazón pecaminoso y de la gloria y misericordia de mi Padre justo y bueno. Eso me ha servido hasta el día de hoy de combustible, Señor, pero aún quiero profundizar más mi relación contigo. Aún quiero ser impactado por ti. Aún quiero ser cuestionado por ti cuando en mi corazón rebelde quiera cuestionar tu voluntad. Aún quiero que tú me respondas con tu presencia y fortalezcas mi alma con vigor y yo te pueda alabar y bendecir en medio de cualquier circunstancia. Y luego poder ver cómo tú me respondes en las circunstancias, pero no, Santo Señor, antes de responder a mi corazón. Necesitamos tu presencia, Señor. Esta iglesia necesita tu presencia. Necesitamos tu gloria manifestándose en nuestro corazón. Necesitamos tu Espíritu Santo aleteando como aleteó sobre la faz de las aguas en el Génesis cuando todo fue creado. Necesitamos sentir, oh Santo Señor, que tú eres tan glorioso y majestuoso y poderoso que cualquier cuestionamiento de nuestras circunstancias o de nuestras propias capacidades queda anulado cuando quedamos totalmente impactados por ti, por tu grandeza, y entonces quedamos fortalecidos, tranquilizados y reposados y totalmente recargados para vivir todo lo que tengamos que vivir en tu nombre, para hacer todo lo que tenemos que hacer en tu nombre,
para que esta iglesia pueda orar por los perdidos y aún por los hermanos dentro de la misma iglesia intercediendo, para que esta iglesia pueda predicarle al inconverso y pueda traerlo en tu nombre por la gracia de tu Espíritu Santo a la iglesia para que se congregue y camine contigo y para que pueda enseñar y aconsejar a los convertidos para que se corrijan y caminen más conforme a tu voluntad. Necesitamos esas fuerzas, necesitamos ese impulso que produce la relación contigo. Necesitamos entender que tú siempre nos respondes. Tú siempre nos respondes. Tú siempre nos respondes. No ha habido un día, Señor, en que tú no hayas respondido una sola de mis oraciones, porque tú siempre has estado ahí conmigo para fortalecer mi alma. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te damos muchas gracias, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén.